ver las fuentes del derecho. Así ya les puedo mandar este material completo. Eh, a ver, aquí está. Vamos a compartir pantalla para que no haya ningún inconveniente. Siempre con la misma situación. Damos las preguntas hasta el final. Me dejan dar mi monólogo ahorita, que va a ser bien chiquito porque ya nos queda un poquito de este tema de hoy y vamos a pasar a otro mismo procesal. ¿Por qué es importante estas bases? Porque a veces a los alumnos se nos olvida esa parte de en ese sentido. Yo sé que ustedes no me pueden ver, pero me acaban de traer mi té de pericón. ¿Por qué? Porque estoy malísimo en el estómago, pero malísimo. Y sin embargo, aquí andamos. ¿Por qué? Porque el que quiere lo va a lograr. Espero que estén viendo la última parte de doctrina legal, la jurisprudencia. Nos quedamos la última semana en la jurisprudencia. La jurisprudencia se refiere al conjunto de principios y doctrinas reiteradas en la resolución de los tribunales de mayor jerarquía. En Guatemala, la jurisprudencia se forma a través de un sistema muy particular. Se recordarán ustedes, la doctrina legal, la doctrina legal es una resolución en una cantidad de número determinado en un mismo sentido. En materia de la Corte Suprema de Justicia, en materia de casación civil, el artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos habla de que dictar 5 fallos uniformes y no interrumpidos por otro en contrario, y en materia de amparo, la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal con 3 fallos idénticos. Sin embargo, le da el derecho de separarse de su doctrina si así lo considera necesario. Eso se encuentra en el artículo 43 de la ley electoral, la ley de amparo y servicio personal y constitucionalidad de la ley. Eh, ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de la jurisprudencia? ¿Para qué sirve la jurisprudencia? Sirve para unificar la interpretación de las leyes, llenar vacíos legales y adoptar las normas a las realidades sociales, garantizando la seguridad jurídica. Pues fíjense ustedes que la jurisprudencia lo que busca es esa unificación de interpretación de leyes. Un problema que hay actualmente en el derecho procesal guatemalteco es que los jueces están interpretando cada uno por su propio lado. Y la jurisprudencia lo que busca es, no, mira, si el caso es igual, resolver de la misma forma, no nos inventemos cosas. Eso da seguridad jurídica porque uno ya sabe cómo van a resolver. Si yo presento un escrito ante el registro mercantil para escribir una sociedad anónima o hacer una modificación de la sociedad anónima, el operador debería de calificar de la misma forma, no importando qué operador le llegue. Y usted y yo sabemos que eso no es así. Ese es el problema cuando se ponen a crear cosas nuevas. No, jóvenes, el derecho en el tiempo lo que busca es esa seguridad jurídica. Hablemos un poquito de la costumbre. La costumbre entendida por la repetición constante de un acto con la convicción de que es jurídicamente obligatorio. Tiene un papel limitado en el derecho procesal guatemalteco. La ley del organismo judicial establece que la costumbre no puede prevalecer sobre la ley en ningún caso. Sin embargo, se reconoce su validez cuando la ley expresamente se repite a ella. Por ejemplo, en ciertos procedimientos de conciliación o en el propio derecho indígena. Vamos a aprender nosotros en materia de los juicios orales, que principalmente son los que más se están preguntando actualmente, en el examen técnico profesional, que uno de los principios básicos antes de iniciar cualquier diligencia en materia oral es la conciliación. Y en el fondo tiene razón, jóvenes. El, el mejor abogado no es el que lleva todos sus casos a juicio, es el que los resuelve sin llegar a juicio. De hecho, si a usted le gusta series de abogados y ya vio Suits, de hecho, los abogados de Suits lo que buscan es, bajo todo punto de vista, conciliar y hacer tratos antes de llevar sus procesos a juicio.
porque eso es lo que hace un buen abogado. No hace más grandes los procesos, intenta hacer que los procesos avancen dando paz y seguridad jurídica. Licenciado, pero entonces no ganamos. Ojalá ustedes alguna vez lleguen a amar la profesión a tal grado de que se den cuenta de que aunque el dinero es muy importante, también tener paz lo es. Bueno, sigamos. La doctrina y los principios generales del derecho. La doctrina, aunque no es una fuente formal obligatoria, los estudios, análisis y opiniones de jurísticas y académicos son fundamentales. La doctrina ayuda a interpretar, sistematizar y comprender el derecho, y es utilizada frecuentemente por los jueces para fundamentar sus resoluciones. Esta semana quedó comprobado esto de la doctrina, por eso lo sostengo como uno de los como una de las fuentes del derecho. Fíjense ustedes que esta semana hubo un caso, el caso de Melissa Palacios y de María Fernanda, eh, en la cual se le pretendía cambiar el delito de homicidio, de homicidio por acción violenta por el de asesinato. Pero cuando la jueza da su resolución en la cual liga a proceso a la sindicada, ahora ya acusada, ella habla de 3 autores de la doctrina y explica en qué consiste la emoción violenta con base a la doctrina. Y después de dar la doctrina, emite, también lo fundamenta con 3 fallos reiterativos de la Corte de Constitucionalidad en el mismo sentido, es decir, utiliza la doctrina y la jurisprudencia para fundamentar su resolución. Por eso es que la doctrina, aunque no es una fuente formal obligatoria, los, los estudios, análisis y opiniones de estos juristas y académicos son fundamentales. La doctrina va a ayudar a interpretar, sistematizar y comprender el derecho, y es utilizada frecuentemente por los jueces para fundamentar sus resoluciones. Los principios generales del derecho son los fundamentos básicos de un sistema jurídico, como la buena fe, la lealtad procesal, la igualdad de las partes. Cuando le preguntan a usted su examen técnico profesional respecto a los principios generales del derecho, con que mencione estas 3, la saca. La buena fe, la lealtad procesal y la igualdad de las partes. Estos principios se aplican cuando no existe una ley o jurisprudencia específica para un caso, sirviendo como guía para la interpretación y la resolución de conflictos. Recuérdense, jóvenes, que el derecho es una ciencia. El derecho no es simple y llanamente leyes. No, no, no. El derecho es una ciencia que crea normativa, que crea conocimientos. Enamórense de su carrera. El examen técnico profesional va a hacer que usted se enamore de su carrera. O ese es el fin supremo de esto. Para eso, hoy vamos a leer los artículos 17 y 18 de la ley del organismo judicial. Entonces, sacan su ley del organismo judicial. Y vayámonos al artículo 17. Voy para el artículo 17 de la ley. Miren lo que establece esto. Artículo 17. Buena fe. Los derechos deben gestarse conforme a las exigencias de la buena fe. La misma ley del organismo judicial nos habla de este principio. Los derechos deben gestarse conforme a las exigencias de la buena fe. ¿Qué es lo que sucede cuando en su oficina hay un caso diciéndole, Ley, pero es que mire, pues siempre ha hecho esto y esto y esto? Entonces, si nosotros presentamos un proceso, él va a salir, ya veo, él va a salir con otra cosa. Eso no es actuar de buena fe. Que la buena fe no debería de implicar buscar la maldad o la falta del derecho como tal. Mire lo que dice el artículo 18. El exceso y mala fe en ejercicio de un derecho o la abstención del mismo que cause daños o perjuicios a las personas o propiedades
obliga al titular a indemnizarlos. Ese es el fundamento legal que después se va a utilizar en las costas procesales, el actuar de buena o de mala fe. Pero miren lo que dice el 18, el exceso. Te están por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo. De hecho, este exceso es el que hace que cuando usted sea abogado y notario, entienda por qué las medidas de seguridad tienen un procedimiento y a la tercera ya el juez ya las da por menos tiempo o ya empieza a determinar que se está utilizando en exceso para evitar una serie de situaciones. Miren, eh, ustedes van a ser abogados y notarios buenos. Nunca abusen del derecho en contra de las personas con menos capacidades que ustedes. ¿Oyeron? Son estudiantes. El ser profesional significa también ser una buena persona. Nunca se olviden de eso. La buena fe procesal en el derecho guatemalteco es un principio fundamental que obliga a todas las partes de un juicio, demandantes, demandados, abogados e incluso el juez, a actuar con honestidad, lealtad y rectitud. Va más allá de simplemente cumplir con las formalidades legales. Exige una conducta ética que busca la verdad y evite la obstrucción del proceso judicial. Ustedes miren el código de ética en derecho notarial, porque ahí lo ven. Y están los principios éticos del abogado y los principios éticos del notario. Nunca se les olvide, jóvenes, el actuar de buena fe. No, nunca sean abogados de mala leche. Hoy en día Guatemala necesita más y mejores abogados. Y algún día iban a ver. Cuando yo sea presidente, ¿se imagina a mí el presidente? No, hombre, vamos a hacer un desmadre el primer día. Bueno, digamos, la buena fe procesal está vinculada a la lealtad procesal y al principio de probidad. Su objetivo es garantizar un proceso justo y equitativo, evitando que las partes utilicen la ley de forma maliciosa para obtener ventajas indebidas o dilatar el juicio. Esto implica que los sujetos procesales deben, mire esto, aquí estoy colocando yo ciertos principios de los sujetos procesales, porque ya la siguiente clase, cuando empecemos a ver a la parte demandada, a la parte demandante, ya empecemos a entrar al Código Procesal Civil y Mercantil para determinar las funciones del juez en la competencia específica de los juzgados por la cuantía, por razón del territorio y un montón de situaciones más. Es importante tener esta base ya determinada, chicos. No se pueden poner a estudiar algo en la cual su base no funciona. Volvemos a lo mismo. Esto implica que los sujetos procesales deben, uno, presentar argumentos y pruebas de manera veraz y sin intención de engañar al tribunal. No interponer recursos frívolos o improcedentes con el único fin de retrasar la resolución del caso. Colaborar con el tribunal para que el proceso avance de forma ágil y eficiente. Y aquí están las consecuencias de la mala fe. Actuar de mala fe, lo opuesto a la buena fe, puede tener serias consecuencias. La conducta desleal o maliciosa se sanciona para proteger la integridad del sistema judicial. Algunas de las sanciones o medidas que se pueden aplicar son las costas judiciales. El juez puede imponer el pago de las costas judiciales, gastos del juicio, a la parte que ha litigado de forma temeraria o maliciosa. Vayámonos al artículo 572 del Código Procesal Civil y Mercantil. Licenciado, perdone la interrupción. Dígame. Solo no sé si la pantalla está corriendo, pero yo aún sigo en la costumbre. No sé si usted está presentando otra cosa. No, ahorita se la vuelvo a poner. Es que esta mi computadora, usted no muy quiere pasar las cosas. Vamos a ver. Vamos a detener la presentación un segundito.
Y vamos a volverla a poner otra vez. Otra vez. Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez. Es una canción que como me gusta, jóvenes. Pero les voy a cantar. Miren, yo espero ya la otra semana sí a tener una cámara que me puedan conocer los que no me conocen, pero ahí se recuerda que usted está estudiando un examen técnico profesional y agárrenlo con la seriedad del caso, pero también aprenda a reírse de su proceso. Enamórese de usted, enamórese de su examen técnico profesional, enamórese de su carrera. Miren, ustedes no tienen ni la más remota idea de lo que les va a cambiar la vida cuando usted sea profesional. No lo logran dimensionar. Háganlo, gradúense, gradúense. Vamos a ver, compañerita, ahora sí ya mira las consecuencias de la mala fe. Así es, licenciado, muchas gracias. Yo se lo pague. Vayámonos al 572. Mire esto. Cada parte será directamente responsable de los gastos que se ocasionen por los actos que lleve a cabo y por lo que pida, debiendo anticiparlos cuando así lo establezca la ley. 573. El juez en la sentencia que termina el proceso que ante él se tramite debe condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. Y a mí me interesa este 574 especialmente. No obstante lo dicho en el artículo que antecede, el juez podrá eximir al vencido del pago de las costas total o parcialmente cuando haya litigado con evidente buena fe. Cuando la demanda o contrademanda comprendan pretensiones exageradas. Cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o de la contrademanda, o admita defensas de importancia invocadas por el vencido, cuando haya vencimiento recíproco o allanamiento. Podrá eximirlo también del pago de aquellas costas que se hubieran causado en diligencias que el juez califique de ociosas o innecesarias. Casos en que se estima que no haya buena fe, 575. No podrá estimarse que haya buena fe cuando el proceso se siga en rebeldía del demandado, cuando haya habido necesidad de promover ejecución contra el deudor para la satisfacción del crédito, si el vencido hubiera negado las pretensiones evidentes de la demanda o de la contrademanda, que el proceso indique que debió aceptarlas o protestar aquellas. Si la parte hubiese aducido documentos falsos o testigos falsos o sobornados, y si no se rindiera ninguna prueba para justificar la demanda o las excepciones interpuestas. ¿A qué es a lo que vamos, chicos? Cuando usted hace su memorial y coloca en la apartado de peticiones y que se condene a costas procesales, tiene que entender que lo que le está diciendo al juez es que tiene que examinar el actuar de la otra persona para determinar el pago de las prestaciones de las costas procesales o que estas no salgan. ¿O alguna vez le va a tocar defender a usted unas costas procesales? Y dicen en la vida incidental. Y la gente solo se va a decir, no cuadran, no funcionan, no. La ley nos da otras herramientas, ¿cuáles? El conocimiento es poder, chicos. El conocimiento es poder. Siempre. Bueno, multas. La ley faculta al juez para imponer multas económicas a quienes realicen actos de mala fe, como interponer recursos claramente improcedentes. Vayámonos al 185 de la LOGIA. ¿Te consta que ustedes ya deberían de estar manchando su ley? Entre casaca y casaca ya hemos hecho un montón. Mire esto. Los tribunales tienen la obligación de imponer las multas establecidas en la ley y si no la hicieran, sus titulares quedarán responsables por su valor. Las partes tienen derecho de gestionar la efectividad de estas sanciones y también debe hacerlo la Procuraduría General de la Nación. Cuantía de las multas, 1.186. En los casos no precisados por la ley, la multa no bajará de 5 quetzales ni excederá de 100 quetzales. Quien no cubriera la multa en el plazo que se le fije incurrirá en el delito de desobediencia sin perjuicio del pago de la multa. Esto está contenido en el capítulo 4, apremios y multas. Y me interesa que subraye el 178 de una vez. Lo da la definición de un apremio.
Los apremios son apercibimientos, multas o conducción personal que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. A ver, chicos. Fíjense que voy a dejar de... Deme 2 minutos porque mi computadora se me volvió un poquito loca. Son las 10:24. ¿Les parece si regresamos a las 10:30? Denme 6 minutos solo para poner un asunto, ¿sí? Por favor. Está bien, está bien, está bien. De acuerdo, gracias. Gracias, Alec. Bueno, mis chicos, ya. Perdonen ustedes. Es que... Fíjense que ayer me comí una mi flauta en la calle. A la puchi, qué joven espero. Si les contara cuántas veces mi estómago me ha pedido a gritos salir corriendo, no se lo acaba. Y es muy feo, ¿no? Realmente se siente muy incómodo. Me tomé, ajá, me tomé, ajá, sí, y me trajeron, eh, me viven consintiendo, esa es la verdad. Bueno, sigamos, pues, sigamos, porque sí, sí, si me muero, ahí se recuerdan de que les di su última clase, no van a decir que no se las di. Nada, esa mentiras. Vamos a ver si. Ah, estábamos en el 185 de la LOGBA. Ah, sí, ese artículo me gusta mucho porque habla de las multas. Pero de este 185 hay como un artículo que me interesa un poquito más. O sea, todos me interesan, pues, pero el 178 de la ley del organismo judicial es bien interesante porque nos habla de los apremios y nos da la definición de apremios. ¿Sí? Cuando hay una pregunta del examen técnico profesional que dice, ¿cómo puede un juez obligar a una persona a que vaya a juicio por medio de los apremios?
Oyeron, fundamento legal, artículo 178 de la ley. El jus ponendi, lo vamos a ver nosotros más adelante acá. Esos apremios, es decir, ese apercibimiento, multa o conducción personal que se aplicará según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Es decir, la ley a veces dice bajo apercibimiento de que deberá presentar sus medios de prueba el día de la audiencia. Ese apercibimiento es un apremio. En los juicios orales de alimentos, aperciben a las partes para que lleven sus medios de prueba para la primera audiencia. Es apercibimiento, fíjense. Fundamento legal 181 de la ley del organismo judicial. Dice, bueno, y por último, abuso de derecho. La ley del organismo judicial establece que el ejercicio excesivo o de mala fe de un derecho que cause daños a terceros obliga a que le ejerce a indemnizarlos. Vayamos a leer el artículo 200 de la ley del organismo judicial. Oiga, chicos, es que tienen que manchar sus leyes. Tienen que manchar. Y espérense que empecemos con el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí nos vamos a divertir. En el artículo 200 están las obligaciones de los abogados. Vea esto. Guardar lealtad procesal a las partes del tribunal, comportándose en su conducta pública y profesional con decencia, honorabilidad y decoro. Su vida privada debe ser compatible con tales calificaciones. C. Alegar por escrito de palabras sin faltar a la verdad de los hechos y contra las disposiciones legales. Y C. Defender gratuitamente a los declarados pobres y a los procesados que no nombren defensor. Ustedes lo van a ver en penal, en la base pública, donde a nosotros por ley todos los abogados somos abogados defensores públicos. Por ley, ustedes, en la ley de creación del Instituto de la Defensa Pública Penal, uno de sus artículos establece que todos los abogados somos abogados de oficio y debemos de actuar cuando una persona no tenga para pagar un abogado. Y les voy a dar un consejo, chicos, cuando ustedes sean abogados y notarios en el ejercicio de profesión, cada vez que puedan ayudar a alguien, háganlo. Dios recompensa por otros lados, créanme que sí. De este artículo 200 se desprende otro que es genial, y es el artículo 196 de la ley del organismo judicial. En este artículo 196 nos da los requisitos para ser abogado, fíjense ustedes. Mientras que para ser notario es el artículo 1 de su código de notariado, para ser abogado es el artículo 196 de la ley del organismo judicial. Leamos. Para ejercer la profesión de abogado se requiere el título correspondiente, ser colegiado activo, estar inscrito en el registro de abogados que se lleve en la Corte Suprema de Justicia, estar en el goce de derechos ciudadanos y no tener vigente ninguna clase de suspensión. Ninguna autoridad judicial, administrativa o de otra índole puede limitar el ejercicio de la profesión de abogado, salvo que esté fundada en ley. Entonces, miren pues, se requiere el título correspondiente, ser colegiado activo y estar inscrito en el registro de abogados que se llevan en la Corte Suprema de Justicia. Estar en el goce de ejercicios de derechos ciudadanos y no tener vigente ninguna clase de suspensión. Precisamente una de las formalidades que se da en todos los procesos donde actúa un abogado es que lo primero que le piden a usted es su identificación. Y usted se identifica con su carnet de colegiado activo, porque para ejercer la profesión de abogado se necesita ser colegiado activo. Es increíble esa situación y ese desprendimiento. Muy bien, terminamos con este folletito el día de hoy. Qué alegre de tener la presentación. Mis chicos, ¿tendrán alguna pregunta o alguna duda respecto de lo que hemos hablado hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo nítido? Excelente. A mí me preocupa una cosa. O soy muy buen catedrático y todo se les queda a ustedes, o no me entendieron nada de lo que hablamos la última media hora. Y me voy a quedar con la segunda, ¿bien?
no con la primera. Entonces me preocupa más, pero no hay ningún problema. Hoy, como no, ya tienen 2 clases de no verme, entiendo que todavía estemos bien. Bueno, pasemos a la segunda parte de la clase del día de hoy, donde vamos a hablar respecto a la interpretación. Es la última parte de la introducción de derecho procesal que vamos a ver con ustedes, y ya la próxima semana le entramos al Código Procesal Civil y Mercantil, ya con toda la fuerza y con la energía del caso. ¿Bien? Entonces voy a habilitar esto un poquito. No hay problema. Esto está más. Ay, perdón, esto carga ahora, pero yo no sé dónde es el cargador aquí, güey. Voy a tener que cargar desde mi. No me vayan a cortar desde mi. No me vayan a interpretar, a mí me gusta donde estoy ahorita, pero es que es muy atractivo todo. Ya la otra semana ya estoy en mi casa atractivo en la vida. Ah, no, se metió. Pues, para lados. Ahora sí estoy en el teléfono, disculpen ustedes. Y aquí sí ya me pueden ver porque como estoy en el teléfono no hay ningún inconveniente. Hola chicos, mucho gusto, me presento, soy el licenciado Gonzalo Madrid Pérez. Y para los que no me conocían en persona, así de guapo estoy. Imagínense usted qué belleza el catedrático que les tocó a ustedes. Bueno, sigamos pues chicos, sigamos porque en esta vida hay que seguir. Vamos a hablar respecto a la ley procesal. Ese es el último de los temas que vamos a tocar el día de hoy. No puedo publicarlos desde acá, pero les prometo que se los voy a enviar. Siempre pidiéndoles las miles de dificultades y razones por las cuales ustedes les pido que cuando miren el material digan, esto lo hizo el licenciado Gonzalo Madrid y respeten los derechos de autor de su muy humilde abogado. La ley procesal. ¿Qué es una ley procesal, jóvenes? Pero la ley procesal es un conjunto de normas jurídicas que regulan los procedimientos y formalidades que deben de seguirse en la aplicación de la ley sustantiva por parte de los tribunales. ¿Se recuerda que, jóvenes, ustedes estudiaron en Derecho Notarial? Uno de los principios del Derecho Notarial, uno de los principios del derecho notarial es precisamente el objetivizar las normas sustantivas, es decir, crear contratos. Eso es lo que hace un notario como tal. Pues las leyes procesales lo que determinan es la aplicación de la ley sustantiva en procedimientos que están garantizados por ley debido al debido proceso, ¿sí? Actúa como el instrumento a través del cual se ejerce la función jurisdiccional del Estado. Se recuerdan que la única que puede ejercer funciones jurisdiccionales es el Estado. El Estado de Guatemala, en el artículo 204 de su Constitución, monopoliza el hecho de que sean los tribunales de justicia los que imparten la justicia en este país, la aplicación de la norma sustantiva per se. De ahí, jóvenes, que esta semana hubo un problema con los nuevos magistrados de las salas creadas por la Corte Suprema de Justicia, indicando de que tenían que escogerle a los diputados y no la Corte Suprema de Justicia. Eso es una ignorancia de la ley, esa es la verdad. Porque la verdad es que los
diputados ya eligieron a los magistrados, ya sacaron un listado de titulares y suplentes, y no se puede estar eligiendo cada 3 o 4 veces, cada vez que la Corte Suprema de Justicia crea una sala, porque si no se volvería un descontrol. Por eso se hace cada 5 años. Pero en este país hoy todo es política. Bueno, vamos a dar una definición, pues. La ley procesal es un conjunto de normas que rigen la actividad de los órganos jurisdiccionales del Estado y de quienes participan en el proceso. Lick, más despacio, no sea mala onda, va. Se lo voy a volver a dictar más despacio, pues. Igual va en el material. La ley procesal es un conjunto de normas que rigen la actividad de los órganos jurisdiccionales del Estado y de quienes participan en el proceso. ¿Cuál es la función de la ley procesal? Es regular la forma en que los derechos se hacen efectivos y cómo se resuelven los conflictos legales. Es decir, establece el cómo del derecho, mientras que la ley sustantiva establece el qué del derecho. Bien sencillo. Clasificaciones de la ley procesal. Todo esto es más sencillo. Por la materia. Se divide en ramas especializadas que corresponden a las distintas áreas del derecho sustantivo: procesal civil, procesal penal, procesal laboral, procesal administrativo, procesal constitucional, por ejemplo. Por su naturaleza, por la naturaleza, hay normativas dispositivas e imperativas. Las normas dispositivas en materia procesal son las que las partes pueden modificar o excluir por su voluntad. Nosotros vamos a estudiar que hay un artículo en el Código Procesal Civil y Mercantil que nos establece que si nosotros queremos llevar un juicio o conciliar en alguna parte del proceso, se puede hacer. La conciliación funciona en cualquier etapa del proceso. Es voluntario. Pero las imperativas no, las imperativas se deben de cumplir obligatoriamente. Debo presentar mi escrito, me deben de emitir resolución, se me debe de dar una primera audiencia donde se ventilen los asuntos determinados en familia o en cualquiera de materia oral, y yo debo de evacuar esa audiencia. Pero no puedo estar retrocediendo el proceso, porque una vez finalizados los plazos, se debe de cumplir. Un plazo es, por eso, un límite en el tiempo de la creación o formulación de derechos y obligaciones, tanto en un proceso como en normas sustantivas per se. Oh, chica, qué bonito, ¿eh? Sí, es bonito, jóvenes. El derecho procesal es bien bonito. Interpretación. ¿Cómo se debe interpretar la normativa o la ley procesal? 3 clases de forma de interpretación vamos a utilizar acá: la auténtica, la judicial y la doctrinal. En esas 3 se basa la interpretación procesal. Oye, chica, qué rápido se nos pasa el tiempo aquí. A ese respecto quiero ampliar un poco, en virtud que es fundamental para que todo futuro estudiante del derecho empiece a entender el arte de la interpretación. No pretendo tener la verdad absoluta, pero creo que en la interpretación de la ley procesal es muy importante aclarar lo siguiente, y que viene a complementar lo anteriormente mencionado. En el momento de aplicar la norma procesal, puede el juzgador encontrarse ante varias situaciones, como por ejemplo que la norma sea claramente e inequívoca, es decir, la interpretación es tan cerrada que no cabe a más, que la aplicación de la norma sea dudosa y que no exista norma aplicable. Cuando la normativa es clara e inequívoca, debe aplicarse tal cual es. Dura lex, sede lex. La ley es dura, pero es la ley. En ese sentido, el artículo 10 de la ley del organismo judicial, vayamos al artículo 10 de la ley del organismo judicial, establece: cuando una ley es clara, no se desentenderá a su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Vean qué interesante lo que aquí está sucediendo. Por eso les digo, es bueno manchar sus códigos, porque ahorita que entreguemos al procesal civil y mercantil, ya tiene usted la base específica de cómo vamos a interpretar la normativa y cómo se llevan a cabo esos procesos. Nunca mire los procesales como meros procedimientos nada más. Si no logra contemplar el todo, no va a poder complementar
que es una de las etapas procesales. Entonces, ¿qué sucede? Los alumnos se aprenden de memoria los procesos, pero basta con que el catedrático les cambie algo del proceso o que los ponga nerviosos para que el alumno deje de contestar. Comprende y después aprende. No es al revés. Usted primero no aprende y después comprende, ¿no? Comprende y después aprende. Es un principio educativo máximo. Y hasta aquí la vamos a dejar porque ya son las 10:45 y necesitan ustedes ya finalizar su asunto. Bueno, mis chicos. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. La próxima semana me van a tener que regalar una media hora más de su tiempo. Creo que nuestra clase va a durar de 10 a 11:30 mejor, para poder avanzar un poquito más. Ya con estas 2 clases ustedes ya más o menos van viendo cómo se va estudiando. ¿Qué necesito la próxima semana de ustedes? Voy a necesitar su Código Procesal Civil y Mercantil. Voy a necesitar su ley del organismo judicial. Voy a necesitar su Código Civil. Voy a necesitar su ley de tribunales de familia, por favor. 4 leycitas vamos a ver la próxima semana para estudiar procesal. Les voy a tener a la vista un primer escrito para que empecemos ya a ver las formas y las causas de un primer escrito. Yo les sugiero que ustedes también busquen demandas. Miren, ahora en internet hay muchísimos minutas de primeros memoriales, ya sea en juicios de familia o en juicios ordinarios como tal. Consíganse uno, léanlo, ¿ya? Aprendan a leer sin irse a las partes resolutivas, diría un abogado con el que yo trabajaba. Me decía, se enojaba porque yo cuando miraba una sentencia me iba a la parte final y únicamente leía la parte sustantiva de la sentencia y él se enojaba conmigo y me decía, y primero me preguntaba, ¿ganó? Y yo le decía, sí, gané. Me decía, ¿y sabe por qué ganó? No, pero gané, le decía yo. Me decía, no, Lee, entienda por qué ganó. Pues le está explicando por qué ganó. Y cuando perdía e iba a apelar, me decía, ¿y qué va a apelar? Mire, la sentencia no dice nada. Ya leyó la sentencia. ¿Qué es la parte sustantiva que va a motivar una apelación o la interposición de un recurso? Claro, jóvenes, yo les soy honesto, yo no tengo un papá o una mamá que fueran abogadas y notarias. A mí me tocó aprender en la calle y feo, y muy feo, pero la calle es una buena maestra, que enseña duro, sí, pero enseña. Entonces, por eso les digo, no se asusten, sométanse a su examen técnico profesional, gánenlo. Jamás dejen de tenerle miedo. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda, chicos? ¿No? Buenos días, Lick. Yo solo para agradecerle que usted se tome para el próximo sábado esos 30 minutos más, ¿verdad? Porque sí, la clase que usted nos da, pues es muy interesante y yo sí he tenido el gusto de conocerlo en persona, gracias a Dios. La vez pasada fue una situación acá en donde yo vivo y también estuve en un curso que nosotros estuvimos buscando con unos compañeros de un semestre, un curso extra, ¿verdad? De notariado, porque nos estaba costando comprenderlo. Entonces también tuve la oportunidad de estar ahí con usted, sé que es un muy buen catedrático, muy buen licenciado, y gracias por el apoyo que usted nos da y pues por darnos estos 30 minutos más, ¿verdad? Serán de mucha importancia para nosotros. Muchas gracias. La próxima semana se me preparan, chicos. Vamos a dar un receso a las 11 en punto, de 11 a 11:10 para avanzar ahí, pero sí necesito esas 4 leyes, ¿oyeron? Por favor. Y ya se dieron cuenta que yo les pido que vayan a ver artículos y que subrayen y todo. Entonces, va a ser un poquito una locura, pero voy a intentar en la medida de las posibilidades de que se vayan contentos y que se vayan motivados, pues, chicos. Ustedes son pilas. Ustedes son pilas. ¿Sí? Yo no sé si la próxima semana tenemos clase o no, pero yo creo que sí. Ojalá. Perdón la interrupción, Lick. Ya los otros licenciados dijeron que sí vamos a tener clases, Lick. Perfecto. Sí, yo no veo motivo para no tener yo la clase el otro sábado. Tal vez solo ya no voy a estar malo, ya no voy a estar tomando Pedialit, pero les prometo solemnemente que espero que me cure de esta enfermedad. Que gane Guatemala el lunes. Y si no, pues ya saben que Yo le escucho, Lick.
Así va a ser. Así va a ser. Bueno, chicos. Que feliz siga tarde. mejor, licenciado. Bendiciones. Saludar, que se mejore. Adiós. Que esté bien, licenciado.